Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Católicos con Mensaje. Nuevamente soy Sofía Ruiz del Cueto y estoy usurpando el puesto de José Carlos González Hurtado, porque nuestro invitado de hoy es precisamente el presidente de EWT en España, José Carlos González Hurtado. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. ¿Qué se siente al estar aquí a ese lado? Te lo digo al final. Te lo voy a preguntar. Os lo voy a presentar. José Carlos González Hurtado, además de ser el presidente de EWT en España, es un alto empresario internacional, un alto ejecutivo que ha trabajado en empresas como Procter & Gamble, Carrefour, empresas de Big Data como IRI Internacional, y ha vivido en países como Ucrania, Israel, Grecia, Suiza, y estos son solo unos pocos de los países en los que ha vivido. Tiene nada menos que 7 hijos y está felizmente casado con Doris. ¿Cómo te gustaría presentarte a ti? Yo creo que lo has hecho fenomenal. Lo he hecho muy bien. Sí. No me dice esto con frecuencia. Muy bien. Con todos estos países has tenido vivencias extraordinarias. Sé que estuviste en la Intifada en Israel durante la Intifada, estuviste en Ucrania durante la Revolución Naranja, alegas no tener ninguna relación con ninguna de las dos, a pesar de que estabas en ambas. ¿Cuál ha sido el país o la vivencia que más te ha marcado y por qué? La verdad es que lo que has dicho es verdad. He tenido la fortuna, y además estoy escribiendo ahora un libro para mis hijos de cosas que he aprendido, solo para mis hijos, cosas que he aprendido, y he tenido la fortuna de vivir en muchos países. Llevo 25, casi 30 años fuera de España. Y la verdad es que es muy difícil decirlo porque cada sitio donde has vivido es un bloque que te va haciendo lo que al final eres. Pero si tuviera que elegir un momento, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que te dice, bueno, pues yo me he convertido. Yo la verdad es que no, yo fui católico siempre. Lo que pasa es que era mediocre y además muy tibio. Entonces, donde me tomé más en serio mi fe fue en Israel. Yo era el director general de Procter & Gamble en Israel, primero director general de Oriente Medio, estaba en Tel Aviv y llevaba Israel y Palestina. Y entonces me tocó, justo llegué antes de la Intifada, antes de la guerra de Irak, antes del 11 de septiembre, y yo lo tuve que vivir todo allí. Y además estuve durante 3 años y medio, y yo creo que era el único director general de una compañía multinacional que llevaba los dos lados, ¿sabes? El palestino y el israelí. En un momento dado, en el año 2003, me acuerdo, mi familia se fue después de la guerra de Irak, o durante la guerra de Irak, estaban cayendo los Scouts en Israel. Yo tenía las máscaras de gas, todavía las tengo aquí, me explicaron cómo ponerme la atropina, por si acaso había la guerra biológica, este tipo de cosas. Y esto es como la rana que se va cociendo poquito a poco, que no te das cuenta, hasta que en un momento dado, ya te digo, estaba solo en Israel, en Tel Aviv, me habían dejado y me acuerdo que veía un libro de arte y hay una cosa que se llama Memento Mori. Recuerda que te vas a morir. Memento Mori es un movimiento durante la Edad Media donde se recordaba a los cristianos que te vas a morir. Y claro, eso normalmente no significa nada, pero cuando has estado, que en ese momento había salido de una pizzería que se llamaba El Esbarro y una semana después un suicida bomba se la había volado. Entonces, si hubiera estado allí una semana antes, pues me habría llevado con él. Y no es que me cayera del caballo, pero poco a poco me di cuenta de que Memento Mori, recuerda que te vas a morir, significa básicamente cada momento que tienes es un regalo. Y lo digo de verdad, y me gustaría que la gente lo supiera, es cuando estás vivo en este momento, la siguiente palabra que voy a decir, la digo porque Dios me deja, deliberadamente, porque Dios ha decidido que quiere que siga viviendo, porque en el momento en que Él no quiera, yo me muero. Y eso es, pues para agradecer. Esa es la primera cosa. La segunda, que también nos la tenemos que recordar y muchas veces se nos olvida, es que nos van a juzgar. Que llega un momento en que cuando te mueras te van a juzgar. Yo sé que no es la cosa más popular de decirlo, pero es verdad. Entonces, pues hay que recordarlo. Y entonces, bueno, pues vive una vida más o menos que no te avergüences del todo, porque todos tenemos muchas cosas que avergonzarnos, pero que no te avergüences del todo cuando llegue ese momento. Y el tercero es deja un legado. Y esas son las tres cosas que... Deja un legado quiere decir que cuando te mueras dejas el mundo mejor de lo que has dejado, de lo que estaba cuando tú llegaste, y que haya gente que se acuerde de ti, que diga, oye, este hombre tocó mi vida y gracias a él soy un poquito mejor. Y esas son las tres cosas, ¿sabes? Es decir, vive la vida como un regalo, porque lo es,
vive la vida acordándote que habrá un momento en que te juzguen y luego además deja un legado. Y ese es probablemente, a partir de ahí es donde empecé a tomarme la fe más en serio y bueno, pues de ahí fue hasta ahora. Gracias precisamente a que trabajas en Israel y demás, has trabajado y convivido tanto con judíos como con palestinos. Como bien has dicho, estabas entre medio de los dos. Es una posición bastante complicada teniendo en cuenta que se Sí. estaban tirando bombas. ¿Cómo son los judíos? ¿Cómo son los palestinos? Los palestinos, bueno, musulmanes. Eso es demasiado largo para explicar, pero hay, si tuviera que explicar, vamos a ver, hay una frase que me dijo un ayudante nuestro, vamos, alguien el director de una agencia de publicidad, que era amigo de Ariel Sharon, y él le explicaba, mira, la diferencia entre vosotros, los cristianos, y nosotros es que nosotros los judíos no queremos a nadie más en nuestra religión. Y es verdad que para ser judío tienes muy complicado hacerte judío, ¿sabes? Pues porque ellos no hacen proselitismo, no hacen apostolado. Vosotros sí, decía. Y los musulmanes no hacen apostolado también, te fuerzan a convertirte. Eso es una descripción muy fácil de las tres religiones monoteístas. Lo que sí sé, Sofía, es que yo las he estudiado, yo me he leído el Corán, tuve que estudiar mucho la religión judía porque además estaba con ellos y tengo muchos amigos en mi boda, vino el distribuidor judío y el distribuidor palestino. Probablemente soy la única persona que les he visto trabajar juntos y les hacía trabajar juntos. Yo tenía una oficina en Ramallah y otra en Tel Aviv. Pero lo que puedo decir es que con toda seguridad la religión cristiana es la verdadera. Jesucristo era el Mesías que estaban esperando los judíos, que algunos lo vieron, de hecho todos los apóstoles eran judíos al principio, y eso es lo que hace tan especial el cristianismo. Y hay que recordar una cosa, si el cristianismo es verdad, las otras no. ¿Sabes? Y es una cosa que a veces se nos olvida, racionalmente queremos ser todos muy amigos, pero mira, cuando tengo amigos judíos, amigos musulmanes, pues lo cierto es que como soy cristiano, de una forma indirecta estoy diciendo que sus religiones no son la verdadera. Eso no significa que Dios no haya dejado pozos de verdad en esas religiones, pero la religión verdadera es la cristiana y el catolicismo es la religión verdadera. Sé que en eso no tienes pelos en la lengua. ¿No te creaba enemistades con ellos? Que es la gente ahora tiene No. miedo de defender su fe católica porque considera que el otro lo va a considerar una falta de respeto o una falta de tal y entonces no lo hace, no defiende la fe católica. En absoluto. Eso es una falacia, un miedo de, yo creo que la gente que no ha vivido con otras religiones alrededor. Y además un buenismo mal entendido. La gente de buena voluntad va siempre a aceptar otro punto de vista, independientemente de que lo acepte, o sea, lo haga suyo o no. Si tú lo pones también con buena voluntad. Entonces, como te he dicho, en mi boda hubo, me acuerdo, Noam y su mujer, que vinieron a misa, y probablemente es la primera y quizá la última misa en donde han estado, y Ali, que también era musulmán, y probablemente es la primera misa, y no sé si la última a la que han ido. Y con toda naturalidad. O sea, yo creo que se tiene que defender nuestra fe, o defender, es decir, ser católico con toda naturalidad. De hecho, lo que peor llevan, si quieres, es... en judío se llama ser un friar. Friar es un wimp en inglés, es un flojo. Un flojo. ¿Sabes? Lo que no respetan es al contrario. Que tú no respetes tu propia religión. Es decir, bueno, si no respetas tu propia religión, entonces no eres nada. Si tú lo haces como decía San Pedro, decir, mira, hay que hacerlo con valentía y con humildad, con cariño, pero también diciendo, oye, dando razones de nuestra esperanza sin acomplejar. Lo respetan completamente, vamos, absolutamente. Otra de las cosas con las que te has encontrado en tu vida profesional ha sido con la masonería y nada menos que con tus jefes masones. ¿Cómo has defendido tu fe ahí? Esto es lo que pasa por conocernos demasiado. Eso es lo bueno. Por eso te hago yo la entrevista. Pues mira, sí, yo era el número 2 de Carrefour Mundial. Carrefour es una compañía francesa. Después de estar 20 y tantos años en Procter & Gamble, yo cambio y me voy a Carrefour. Y en Carrefour hay pues mucha gente que es masona. Y al principio no lo sabes, pero
pero luego me acuerdo mi consejero delegado, que entonces él era sueco, me lo dijo, dice, "Ay, tienes que tener cuidado porque tú eres católico porque aquí hay gente que es masona". Yo la verdad es que no tenía mucha idea de qué era la masonería, pero efectivamente luego tuve un consejero delegado que él era masón y además se puede ser masón, pasa como siempre. Supongo que hay masones magníficos y otros que no lo son. La masonería como movimiento yo creo que es diabólico, después de haberlo estudiado. Y hay algunos que son magníficos porque no lo saben y porque participan de eso como si fuera un movimiento filantrópico. Pero el Gran Oriente francés es furibundamente anticatólico. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a todo el mundo? Como siempre, de una forma natural, manifestar tu catolicismo porque es lo que eres. O sea, yo es como si pudiera dejar de ser cristiano o dejar de ser español simplemente por entrar en un sitio donde estoy lleno de alemanes o de suecos o de chinos. Sigo siendo español, sigo siendo católico. Entonces, en las reuniones del consejo, y luego normalmente iban acompañados de comida, pues yo bendigo la mesa. Yo bendigo la mesa en mi casa, como sabes, y bendigo la mesa cuando estoy en los restaurantes, bendigo la mesa en todos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué bendigo la mesa? Pues para dar gracias a Dios. O sea, es que, joroba, hay un montón de gente que no tiene que comer, yo sí, pues muchísimas gracias. Y es una forma de acordarme de Dios. Y yo seguía haciéndolo. Entonces, pues llamaba mucho la atención. Sin embargo, eso hace que otras personas luego se acerquen a ti y te pregunten, porque, pues me acuerdo, mi primer consejero delegado, que era Lars, un tío fantástico, y él era protestante, yo creo que no sabía muy bien lo que creía, pero probablemente las únicas conversaciones que hemos tenido sobre religión y sobre lo que él creía, o lo que no creía, o lo que debería creer, o lo que yo creía, ha sido a raíz de que él me veía a mí, pues eso, bendiciendo la mesa, o cuando volábamos, yo siempre me acuerdo de nuestro Señor, no vaya a ser que pues que el avión se caiga. Entonces, del mismo modo que cuando cojo un viaje largo, pues bendigo el viaje, es decir, me acuerdo de nuestro Señor, pues lo mismo. Y es muy gracioso porque muchas veces coges el avión, te santiguas, haces tu oración y ves a un tío dos sillones para atrás, bendiciéndose rápidamente, diciendo, joder, este a lo mejor sabe algo que yo no sé, y da. Y entonces, haciendo eso, insisto, de una forma natural, porque no vas con nadie dándole con el crucifijo en la frente, pero tampoco te vas apoquinando, pues la gente te pregunta, ¿sabes? Y bueno, pues llevas un poco a Dios a esa gente, y algunos se convierten. Se convierten porque insisto, porque hay gente de buena voluntad que simplemente no ha escuchado lo que le tienes, no ha escuchado lo que Jesucristo tiene que decirles, no yo. Al final, como decía Santo Tomás, somos las causas segundas de Jesucristo. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Si nosotros no trabajamos, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo. Y a mí me da mucho miedo, como siempre digo, cuando yo me muera, lo que me van a decir aquello que no hiciste, más que las cosas malas que hice, que también me las recordarán, las cosas buenas que no hice. Y aquellas personas que no se han salvado porque yo no les dije una palabra, eso es algo que nos tenemos que acordar. Nos van a pedir cuentas por aquellas personas que estaban esperando aquella palabra que teníamos que haber dicho y que no la dijimos por cobardía. Entonces, a mí eso es una cosa que me llama, ¿sabes? Me provoca mucha angustia. Recuerdo las palabras de nuestro Señor que cuando dice, cuando aquellos que se avergüencen de mí, yo no los recordaré en aquel momento. Entonces, a mí me van a pillar por muchas cosas, Sofía, pero yo espero que por esa no. ¿Y esto te ha creado algún tipo de problemas en el trabajo? Mira, es una pregunta que suelo hacer a la gente y es si ser católico le ayuda o no en el trabajo. Esa es mi segunda parte, no me pises la pregunta. Vale. Pues la respuesta es, a corto plazo sí, a largo plazo te ayuda. A corto plazo sí, es verdad que hay gente, pues, oye, pues que le llama la atención y que a lo mejor siente algún rechazo. A largo plazo no, y como además yo sí creo que hay mucha más gente de buena voluntad sé que hay más gente de buena voluntad que no, al final no. Al final no porque ven una persona, ya quisiera yo, pero vamos, honesta o genuina, ¿sabes? Aquello que llamaba San José María unidad de vida, ¿sabes? Que tiene una unidad de vida, entonces, oye, la aceptas porque tiene una unidad de vida. Ese es José Carlos y además es predecible, ¿sabes? Porque lo bueno que tiene el católico es que es predecible. Entonces, al final no. Al final, de hecho, yo creo que me ha ayudado. Y me ha ayudado también
a soportar los vaivenes, porque como siempre digo, la vida tiene partes altas, partes bajas y partes medio pensionistas. Y si no tienes a Dios, es muy difícil. Y yo he visto mucha gente que se ha destrozado. O sea, una vida como la mía, yo viajaba 70% de mi tiempo entre todos los países, te puedes imaginar, yo prácticamente el consejero delegado de IRI en la parte internacional, y yendo a Australia, no sé qué, entonces ves tantas cosas y hay tantos problemas y la vida te acogota tanto que si no tienes una brújula, y esa brújula es Jesucristo, pues yo creo que te puedes perder, ¿eh? ¿Cómo te agarras a esa brújula? Porque cada uno tenemos un sistema, puede ser la oración, puede ser un retiro, la lectura. ¿Qué es lo que te salva a ti? ¿Qué es lo que te saca en esos momentos Pues mira, lo difíciles? mismo que dice la Iglesia, para todo el mundo igual. La oración, exactamente lo que tú has dicho, ¿sabes? La oración, la oración, la oración. La oración es una de las cosas que... Y luego hace poco he escuchado a un amigo que decía, acuérdate, todo el mundo se cae, todo el mundo nos caemos, todo el mundo nos caemos. Lo importante es volverse a levantar. Entonces, no enfocarse en, qué mal estoy aquí, o otra vez el mismo pecado, o simplemente estoy deprimido, o esta cosa no ha salido, sino levantarse. Los problemas forman parte integral de la vida, ¿sabes? Dios ha hecho que esta vida sea de esa forma para que nosotros nos ganemos la siguiente. Y nadie, como decía un amigo mío, nadie tiene en esta vida una pura comedia y ninguna vida es tampoco una pura tragedia. Entonces, de lo que se trata es mirarlo con sentido sobrenatural y acordarse que aquí estamos para ganarnos la vida del cielo. Siendo una persona ejecutiva, acostumbrado a llevar empresas internacionales, ¿cómo llevas ahora a dejarte en la providencia con esto de WTN? Porque al fin y al cabo tenemos que manejar esa dualidad de hago, pero me dejo muy llevar. Difícil. ¿Cómo lo manejas? Esa no me la esperaba. Mira, eso es muy difícil. Eso para mí es muy difícil. Y es, bueno, pues cada una de las cosas que tenemos que manejar. Yo estoy no acostumbrado, pero sí quiero controlar las cosas. O sea, mi entrenamiento a lo que me ha llevado es a tener, no las cosas controladas, pero más o menos en el camino que quiero. Soy muy estratégico, entonces veo el objetivo, pongo los medios, cómo puedo ganar, cuáles son las capacidades que debo tener para llegar allí, y entonces pues soy muy racional en ese sentido. Y yo creo que eso es muy bueno. Lo primero que hay que decir es que ya me gustaría que hubiera más en la Iglesia de ese tipo de aproximación, de decir, vamos a ver, si este es mi objetivo, y mi objetivo es la salvación de las almas, como lo hago. Así era San Ignacio, así eran tantos santos. Dicho esto, efectivamente, a mí lo que me falta es eso que la Madre Angélica tenía tanto, que es fiarse de la providencia. A mí me cuesta, no es que me cueste fiarme de la providencia de una forma racional, ¿sabes? Yo me creo que la providencia, pero es lo de, yo lo creo, pero me cuesta mucho dejarme, me cuesta mucho... ¿Y dónde brilla él si no te dejas? ¿Dónde brilla él si lo haces tú todo? No, pero lo malo es que yo no lo hago todo, pero efectivamente me cuesta mucho decir, bueno, y ahora, ahora tenemos un proyecto, como tú sabes, que es muy importante y lo estoy sufriendo mucho porque no tengo la certeza de que vaya a salir como queremos que salga. Y bueno, pues lo ofrezco y ya está. Y bueno, eso es una de las varias áreas de mejora. Al fin y al cabo, enhorabuena porque haber tomado este proyecto implica una valentía y una fe en la providencia, con que estás diciendo que no la tienes. Esto indica que la tienes, porque al fin y al cabo es verdad, todos sabemos, y por historias que hemos oído hablar en EWTN, que quien coge el testigo de Dios se someterá a persecuciones. Pues sí, hombre, nos lo dijo nuestro Señor y nos dijo que si él le van a perseguir, pues a nosotros también. ¿Estás preparado? No, sinceramente no. Lo único que espero es que Dios no me pruebe tanto como para que yo flaquee. ¿Sabes? Quiero decir como San Pablo, ¿sabes? Combatí el buen combate y mantuve la fe. Cambiamos de tercio para que te relajes. Tantos años fuera de España y ahora has vuelto a España. ¿Cómo la has encontrado? Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que me encanta mi país, soy muy español y por mucho que haya vivido mucho más de la mitad de mi vida fuera,
Me encanta España y no solo me encanta, sino me siento muy español. Lo segundo que tengo que decir es que no tengo tendencia a mentir y una de las cosas que he aprendido es que tú tienes que mirar la realidad como es si quieres cambiarla o si no quieres cambiarla. Que mirar una realidad como te gustaría que fuera y no como es no te lleva a que sea mejor. Al contrario, que el primer momento para cambiar es ver las cosas como son. Ahora, te contesto. Pues está peor. Está peor que hace 20 años, o está peor que hace 40. Pero además, como también soy una persona de datos, me acuerdo que miré, hay una empresa que se llama Ipsos, que era más o menos competencia de mi compañía, que hace un estudio global sobre la felicidad. Y entonces les pregunta a los países, a suficiente cantidad de gente de cada país, si son felices o no. Bueno, pues no son todos los países, pero vamos, son 100 y pico. Bueno, pues España está en el ranking en el segundo por la cola. Es decir, nosotros los españoles decimos de nosotros mismos, no lo que dicen los alemanes, nosotros de nosotros mismos, que no somos felices. Y es interesante porque luego Ipsos pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hace ser feliz? Y lo que es interesante es que, da igual que estés en Indonesia, en Argentina o en España, lo que hace feliz a la gente, feliz, no alegre, son básicamente 3 cosas. El sentido de la vida, Dios, la familia y la salud. No necesariamente en ese orden, pero... Y ahora pensemos, ¿tenemos en España mejor o peor salud familiar que hace 20 años? Pues peor. ¿Tenemos mejor o peor... Mejor salud, perdón, soy médico. No, mejor salud sí, pero mejor salud familiar, es decir, mejor familia. La familia está más protegida, está mejor en este momento, pues no. Es decir, el número de divorcios, somos el 4º o el 5º país del mundo, el número de divorcios, el número de abortos, hay 100.000 abortos todos los años, el número de suicidios, estamos en la parte de arriba, pero estos son los hechos, yo no soy más que el mensajero, a nadie nos gusta escucharlo. Entonces, en ese sentido, pues estamos peor en cuanto a familia. ¿Por qué? Pues porque cuando atacas a Dios y cuando atacas a la familia, le quitas a la gente la felicidad. Porque lo que te hace feliz a ti, lo mismo que a mí, yo me acuerdo haciendo un in-home visits, que se llama, es decir, visitabas a la gente en su país, en cómo trabajaban y cómo vivían, a efectos de venderle más champú, ¿vale? Cuando yo estaba en Procter. Estaba en Egipto y yo vi una mujer que era espectacularmente pobre, en un suburbio del Cairo, y era feliz. Y me acuerdo que escribía en mi diario, entonces todavía no había tenido mi conversión, si quieres, y me acuerdo que dije, esta mujer es feliz, ¿por qué? Porque tenía una familia, además lo dijo, yo tengo mi marido, mis hijos, creía en Dios y estaba sana. Y eso es lo que fundamentalmente nos hace felices. Luego lo demás, oye, tener un coche muy grande, pues además te ayuda mucho, fantástico, y la casa magnífica, todo. Pero lo que te hace feliz es eso. Entonces, cuando en España hemos perdido gran parte de eso, pues somos menos felices. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recuperar eso. Ahora, lo que tampoco acepto es las personas que dicen, esto está fatal y no tiene solución. Eso no es verdad. Es importante recordarlo. Ningún católico puede decir esto no tiene solución. De hecho, porque siempre al final la va a tener, porque sabemos que ganamos. Ahora, lo que pasa es que entre donde estamos y aquel momento podemos sufrir mucho, poco o largo o corto. Y eso depende de nosotros. Pero depende de nosotros. Yo tenía un consejero delegado en Procter, un tío fantástico, se llama Jagger, que dice José Carlos, la definición de locura es aquella persona que sigue haciendo lo mismo y espera un resultado distinto. Y efectivamente, si lo piensas, es decir, oye, yo sigo haciendo lo mismo, pero esta vez seguro que no. Esta vez, ¿sabes? Me tiro el café encima, esta vez no me mancho. Pues no, señor. Ahora lo que tenemos que hacer es una cosa distinta, porque lo que hemos estado haciendo no nos ha llevado en donde queremos. Y para eso, entre otras cosas, nace WTN. Pues precisamente sobre todo esto vamos a hablar en la segunda parte después de este pequeño corte. Por favor, no os olvidéis de mandarnos vuestras sugerencias, vuestras propuestas al email que aparece ahora mismo en pantalla y no os olvidéis, somos la luz del mundo y para encender una luz en cada uno de los hogares españoles necesitamos vuestros donativos. No olvidéis hacerlos en nuestra página web www.ewtn.es. Nos vemos ahora.
Hola y bienvenidos de nuevo a Católicos con Mensaje, la segunda parte con José Carlos González Hurtado. Estábamos hablando de la situación de España actualmente y cómo todos debemos iniciar acciones para cambiar ciertos impulsos que están actuando ahora en nuestro país. En tu caso, has decidido traer EWTN a España. ¿Cómo? Si ya hay canales católicos. ¿Uno más? ¿Por qué? Perdóname que te corrija. Yo no he decidido traer a EWTN en España, sino un grupo de personas, entre las cuales te encuentras tú, y amigos y católicos comprometidos, decidimos fundar EWTN en España. Primero. Segundo, no creo que haya ningún otro canal católico. Hay canales cuya propiedad pertenece a gente que es católica o a asociaciones que son católicas o a conferencias que son católicas. Pero no hay un canal puramente de contenido católico en España. Es una de las cosas que realmente faltaba. ¿Y sobre por qué? Pues puramente por la providencia. Yo hace poco estaba hablando con alguien y digo, yo no tengo que estar aquí, yo no tendría que estar aquí. Pues si tú ves mi biografía, yo no soy periodista, no me he dedicado a los medios, no me tocaba estar aquí. Pero voy a contar una historia que tú sabes y que es la que hizo que viniera EWTN en España. Y es que estábamos haciendo una peregrinación, un grupo de amigos, yo vivía en París, entonces de París a Madrid yo pasaba por Lourdes y yo mandaba a Doris, a mi mujer, con los niños en el avión, entonces yo me cogía las maletas y me venía en coche. Y muchas veces pasaba por Lourdes, entonces se lo dije a un amigo, a Santiago, gran persona que tú conoces, y le dije, bueno, pues si quieres vente con nosotros y nos pasamos por Lourdes. Él se viene, él te invita a ti, voy a hacerlo más corto, tú invitas a otro y tal. Al final nos encontramos con una serie de personas que vienen en el coche y al final hay menos maletas y más personas. Pero bueno, vamos a Lourdes, de Lourdes pasamos a Torre-Ciudad vamos a Barbastro, terminamos en Zaragoza y yo me acuerdo en Zaragoza todavía aquella noche, tengo todavía las fotos, si las he visto alguna vez, estábamos todos cenando en la Plaza del Pilar y hay una calle que se llama la calle de los Convertidos. Y de ellos, pues tú y Antonio, os consideráis convertidos en Medjugorje. Yo nunca he dicho que sea convertido, yo me tomé mi fe más en serio y Santiago probablemente igual. El caso es que estábamos discutiendo sobre qué es lo que quería Dios de nosotros. Y al día siguiente, me acuerdo que fuimos a misa al Pilar, no había misa, si te acuerdas, estábamos rezando delante del Pilar y una mujer nos vino a decir, pues mire, ahí en la capilla de no sé dónde hay misa. Y fuimos allí a misa y nos pusimos delante de nuestro Señor y dijimos, ¿qué es lo que quieres hacer con nosotros? Porque en aquel momento tú te estabas cambiando de clínica, Antonio estaba vendiendo su agencia de publicidad. La capilla de San Judas, de las cosas imposibles, solo para... La capilla de San Judas, eso no me acordaba yo, la capilla de San Judas. ¡Wow! Eso no me acordaba. Y en mi caso, estaba la empresa que donde yo estaba, era IRI Worldwide, se estaba vendiendo, era un private equity de una compañía, de un fondo de inversión, y se estaba vendiendo, entonces, bueno, pues tenía que cambiar. En cualquier caso, allí tomamos más o menos la decisión de hacer un colegio, si te acuerdas, bueno, 2 semanas después, 3 semanas después, el padre Diego, que es el sacerdote oblato de María Inmaculada, que me casó, yo lo conocí en Ucrania, cuando yo vivía en Ucrania, luego se fue a Turkmenistán. Bueno, había sido misionero en Turkmenistán, pero estaba en Ucrania y se iba a Roma. Y dice, lo que más siento de dejar Ucrania es que tengo que dejar EWTN. ¿Qué es EWTN? Me lo cuenta, porque la había fundado EWTN, como te digo, en Ucrania, y me digo, bueno, ¿y eso por qué no está en España? Y me dice, mirándome a los ojos, me dice, porque gente como tú no lo ha traído. Me dejó pasmado, luego me reconoció que venía con toda la mala intención o toda la buena intención para decírmelo. Me miré que era EWTN, volví a vosotros, a la gente que habíamos hecho, y dije, oye, ¿no será que esto es lo que quiere Dios? Y desde entonces, luego vino la pandemia y las cosas, como siempre pasan en este tipo de cosas, pues no son fáciles y ha habido momentos muy difíciles, como tú sabes, y unos momentos muy gratificantes, pero no me cabe absolutamente ninguna duda, Sofía, de que EWTN España está aquí por la voluntad de Dios y por la providencia. Lo único que espero es no ser yo el eslabón débil, no responder yo a la providencia. Durante estos años, hasta que hemos llegado, nosotros empezamos el 8 de diciembre, como sabes, el Día de la Inmaculada, y me acuerdo también de varias reuniones que hemos tenido aquí mismo, pensando, lo sacamos, no lo sacamos, no tenemos los donativos, me acuerdo, los donativos no venían, nosotros hacíamos las presentaciones y
no voy a decir la ciudad, pero fuimos varias veces a esa ciudad y nadie nos dio nada, ni un solo donativo, haciendo la presentación 2 veces en una ciudad. Nada. Y un poco desesperados. Bueno, desesperados es una palabra muy gorda, pero un poco decepcionados. Y tomamos, sin embargo, la decisión de salir. Hubo mucha gente que nos ayudó y la verdad es que tengo que recordar muchas veces más de las que lo recordamos a la gente de Alabama que nos ha ayudado. Y otra gente buena que nos ha ayudado. Hubo mucha gente que nos había prometido, si te acuerdas, no, yo te voy a dar no sé qué donativo y yo te voy a dar no sé cuánto, y nunca llegaron. Y lo hemos pasado muy mal y sin embargo ahora estamos emitiendo. Y yo cuando veo que se emite WT en España todos los días y hemos conseguido entrar en Movistar y luego entramos en Vodafone y luego en Orange y luego en Euskaltel y luego en la otra y tal, no me cabe ninguna duda de que ha sido la providencia lo que ha hecho. A pesar de nosotros, a pesar de también los fallos que hemos llegado a tener. Y así ha sido WT en España. Y ahora, bueno, pues si Dios quiere, pues lo sacaremos 24 horas al día y tardaremos lo que tengamos que tardar en hacerlo. Pero vamos, sigo siempre preguntándome qué narices hago yo aquí. Es que te digo la verdad. Hombre, al fin y al cabo, sí que has tenido siempre un espíritu evangelizador. De hecho, hay una conferencia tuya en Internet sobre Dios, cómo llegar a la existencia de Dios a través de la ciencia. Sí. ¿Qué le dirías a aquellos que dicen que es imposible ser científico y creer en Dios? Pues que no son científicos. Primero, que no son científicos. Lo cierto es que, como digo, en esa conferencia hay 3 cosas que los católicos creemos. Para mí, cuando yo se lo digo a alguien que no es católico, ¿en qué crees? Nuestro credo se reduce a 3 cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es la verdadera. A la primera de las cosas, a Dios existe, se puede llegar puramente por la razón. Y eso es lo que hay que recordar. Mira, desde hace 600 años antes de nuestro Señor, Aristóteles llegó a la existencia de Dios puramente por la razón. Y a eso se dedicaba esa conferencia. La segunda, no, pero todas las indicaciones, de hecho esto es uno de los capítulos del libro para mis hijos, todas las indicaciones nos dicen que efectivamente Jesucristo es Dios, en Él se cumplen todas las cosas que los profetas dijeron, Él dijo que Él era Dios, entonces, y la gente que estaba alrededor vivió como si Él fuera Dios. Entonces, efectivamente, que Jesucristo es Dios, racionalmente, simplemente por la ciencia no se puede llegar. Pero a lo primero, absolutamente sí. De hecho, lo que les diría, lo mismo que en esa conferencia, es, mira, el mundo, el universo es finito, el universo sabemos exactamente cuánto duró, dura 14.000 millones de años, antes no había universo, si hace 14.000 millones de años no había universo, ¿qué había antes? Bueno, pues eso es lo que llamamos Dios. Sabemos cuánto pesa el universo, sabemos cuánta masa hay en el universo, de memoria 10 elevado a 53 kilos, eso es lo que pesa el universo. Si el universo es finito y tiene una, ¿qué es lo que ha creado el universo? Bueno, San Agustín, antes de la teoría del Big Bang, también decía eso. Curiosamente, la teoría del Big Bang la formuló un sacerdote belga, ¿vale? Que eso, Wikipedia no les gusta decirlo, pero lo cierto es que de los grandes científicos, y además este hombre que se llama Lemaitre, no le llamó la teoría del Big Bang, lo llamaba la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Poco marketing tenía Lemaitre. Sí, de hecho, el que puso la teoría del Big Bang fue un ateo que se llamaba Fred Hoyle, que era un científico inglés, que luego se convirtió. Que luego él se reía, dice, este curilla y tal, que ha dicho que y luego cuando vio las cosas se convirtió en deísta, es decir, se convirtió en la existencia de Dios. No llegó a que Jesucristo es Dios, pero se convirtió en decir, efectivamente, la ciencia, como decía Max Planck, la ciencia impone la idea de Dios. Max Planck, el creador de la física cuántica, en su epitafio dice eso, la ciencia impone la idea de Dios. No es que te deja, no te puede. Otra cosa es que no te guste llegar a esa conclusión, entonces te quedas en semicientífico, pero la ciencia de verdad te impone eso. El que destiló el genoma humano, por decirlo así, el señor Collins, ese era ateo antes del proyecto de genoma humano. Ahora él es cristiano, no es católico, pero se hizo cristiano después de ver el genoma humano y decir, esto no es posible que haya existido sin una inteligencia anterior que lo haya creado. Entonces, el universo es finito.
El universo además está finamente creado, es decir, cualquier constante física que se haya movido un pelín haría que tú y yo no estuviéramos aquí. Entonces, las posibilidades, simplemente estadísticas, de que esto no exista son infinitamente más grandes de que las posibilidades de que existamos. Es decir, es como si nos hubiera tocado la lotería 10.000 veces seguidas. Si te toca la lotería 10.000 veces seguidas, llegas a la conclusión de que este tío sabe cuál es el número que le va a tocar. Bueno, pues del mismo modo, cuando ves la creación, llegas a la conclusión de que Dios existe. Hay una historia que a mí me encanta de un señor mayor que va en tren con unos chicos jóvenes y va rezando el rosario. Y estos se empiezan a reír. ¡Ah, es tonto! ¿No sabes tú que se ha inventado la vacuna de la rabia? ¿No sabes que ya se ha descubierto que la generación espontánea no existe? Tal, no sé qué. Estás en la prehistoria. El otro sigue rezando su rosario. Llegan a la parada, se baja y les da un rosario con una tarjeta. Al mismo tiempo que les dice, a menos ciencia, menos Dios. A más ciencia, más Dios. Y ellos leyeron la tarjeta y ponía Luis Pasteur. Ah, sí. ¿Tú también llevas un rosario? Yo llevo un rosario, sí. Yo llevo un rosario. Yo siempre llevo un rosario. Vamos, intento llevarlo, sí. Un rosario. ¿Lo rezas? Todos los días. Todos los días. De hecho, lo rezamos algunas veces en familia y también tengo que decir que, por ejemplo, el de hoy, yo llevo o sea, es algo... Yo es que soy así muy cartesiano. Yo puedo dejar de rezar el rosario ayer, pero no puedo dejarme 2 días. Lo que quiero decir es que siempre me acuerdo, entonces hay un día que puedo rezar 2 rosarios, el de ayer y el de hoy, porque a lo mejor no he tenido tiempo o lo que sea, entonces, pero no puedo dejarme el desde antes de ayer, entonces sí, todos los días rezo el rosario. ¿Por qué? Parece ser como una cosa aburridísima que no hace más que repetir Ave Marías. No, el rosario es una oración magnífica que nos dio nuestra madre, hay que recordar esto. La Virgen se lo da a Santo Domingo, por cierto, santo español, y le dice, y funciona. Y además, pues para todas aquellas personas que tengan cualquier dificultad, rezar. He oído hace poco alguien que decía, dice, mira, cuando tienes una dificultad, rezas un rosario y se te quita. Y si no se te quita el segundo rosario, seguro que sí. Y efectivamente, el rosario no es que se te quite las dificultades, sino que te las hace más llevaderas. Y te ayuda a ponerte más en presencia de Dios. Es una oración fortísima y además te protege. El rosario protege. ¿Sabes? Si hay acechanzas del demonio, acechanzas que al demonio no le gusta nada el rosario. Entonces, bueno, pues eso es una razón adicional, ¿sabes? ¿Y una persona tan racional, no has tenido alguna vez alguna duda de tu fe? Define duda de fe. De bueno, pues igual a lo mejor Jesucristo no es hijo de Dios, no es Dios, no nos vino a salvar, no existe Dios. Es más fácil no creer, vamos a ver. No, es mucho más no. sencillo no creer hoy en día. Yo creo que no. Yo creo que para ser ateo se necesita tener mucha fe. Se necesita tener mucha fe. De hecho... sí, es mucho más cómodo no rezarse los rosarios y no ir a misa. Yo no estoy diciendo que sea más cómodo, estoy diciendo que sea lo más... yo creo que un ateo tiene que hacer un esfuerzo, ¿sabes? Para no mirar alrededor y decir, bueno, esto lo ha creado Dios. Entonces, pero para contestar a tu pregunta, hombre, hay momentos en que tienes más dudas, no dudas, sino más flaquezas o vives menos la fe y tal, sobre la existencia de Dios como un Dios creador, Dios Padre creador, ¿sabes? No me cabe duda porque a eso he llegado, sinceramente, racionalmente. Yo, racionalmente, hay demostraciones, las demostraciones de Santo Tomás de la existencia de Dios siguen siendo válidas. Si uno lee a Santo Tomás y no acaba creyendo que Dios Padre existe, Dios Creador existe, es que no ha leído a Santo Tomás, demuestra racionalmente la existencia de Dios. Sobre que Jesucristo no es Dios, he leído también mucho de muchos que creen que es una figura inventada y tal. Todo eso ha quedado ya desdicho por los últimos descubrimientos. Que Jesucristo tiene más realidad histórica que Alejandro Magno. Es decir, si tú crees en César o en Alejandro Magno, por narices tienes que creer que Jesucristo existió como persona. Ahora, que sea Dios o no, a mi juicio, tú te lees los profetas o te lees su vida, y si no es Dios, era un falsario enorme. No se puede creer que Jesucristo sea una buena persona, porque Él dijo, yo soy Dios. Entonces,
o estaba pirado, perdón, o era Dios. Y no te deja escapatoria. Entonces yo he llegado y gracias a Dios, ¿sabes? He pedido tener fe y me la han dado, ¿sabes? La fe es un don. La fe en que Jesucristo es un Dios, pero a todo el mundo que no la tenga, lo que digo es, ponte delante del Santísimo y pídela. Ponte delante del Altísimo y pídela. Y luego que la Iglesia Católica es verdadera, si estudias la historia del cristianismo, no cabe tampoco ninguna duda. Ninguna duda. Que la Iglesia Católica es aquella que fundó nuestro Señor, que mantiene aquellas realidades, o sea, que la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía es lo mismo que creían los primeros cristianos y que la gente de los protestantes no creen. Yo lo siento, es una herejía, están separados, Dios quiera que vuelvan, pero que la Iglesia Católica es la misma que fundó nuestro Señor Jesucristo y que dijo a Pedro, y esto quedará hasta el final del tiempo, sí. ¿Ha habido momentos en que he estado más cerca y más lejos de la Iglesia? Absolutamente. Y vuelvo a recordar, todo el mundo se cae, lo importante no es caerse, es volverse a levantar. Todo el mundo tiene dudas. Ahora, hay que recordar una cosa, los que más dudas tienen son los ateos. Porque, insisto, ser ateo y vivir en un mundo que te está gritando que Dios existe, es que se necesita mucha, mucha fe en el ateísmo y no haber leído mucho. Insisto, yo creo que los ateos, sinceramente, si se meten en la ciencia, pues llegan a la conclusión, como todos estos científicos que te he dicho antes, que Dios existe, ¿sabes? Hay una historia muy, muy interesante. Hay un señor que se llama Anthony Flew. Él era el seguidor de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo inglés del siglo pasado que era ateo y además... Bueno, y Anthony Flew es un ateo. Y en el año 2007, cuando él tenía 90 años, escribió un libro que es, no exactamente cómo se llama el título, pero es cómo el ateo más famoso del mundo llegó a la existencia de Dios. Y él escribe un libro que efectivamente llega a la conclusión filosófica de que un Dios creador existe. Es un libro que la gente intenta olvidar, porque efectivamente todo lo que había escrito antes era a favor del ateísmo. Y él era el seguidor fundamental, ya te digo, de Bertrand Russell. Entonces, una persona de buena voluntad que se enfrente al problema de Dios, yo creo que acaba creyendo en Dios. De buena voluntad y que le eche tiempo. En mi caso, gracias a Dios, mi fe me la dieron a través de mis padres y la he tenido toda la vida. La sociedad de hoy en día es verdad que, hemos hablado con otros invitados, forma muy poco a los jóvenes en el colegio o en las universidades en cuanto al catolicismo. ¿Cómo le has inculcado la fe y cómo se le ayudas a mantener a tus hijos para que puedan afrontar precisamente todo eso que se van a encontrar fuera? Todos los padres tenemos eso, todos los padres católicos, todos los padres, yo creo que tenemos la preocupación enorme por nuestros hijos. Y todos los que creemos que la fe y el catolicismo es un gran don, y yo lo creo que es realmente lo que te hace ser feliz. O sea, te hace ser feliz. En este mundo se puede ser feliz, sí, pero solo si eres católico. Esa es la verdad, yo lo siento. Solo se puede ser feliz si eres católico. Y a mí me preocupa que mis hijos dejen de serlo. No hay una regla, ¿sabes? Quien quiera decir que hay una regla, porque además cada niño es distinto y cada circunstancia es distinta. Pero sí puedo decir una regla general, si quieres, se hace de las dos formas. Porque yo he escuchado a gente, bueno, es que realmente no es dando charlas, sino es con la teoría y con la práctica. Y de hecho, el orden es con la práctica y la teoría. ¿Vale? El orden es primero la práctica y luego la teoría, porque los niños preguntan. ¿Qué es la práctica? Primero es que quererles muchísimo. Yo soy un padre muy, bueno, tú lo sabes, muy cariñoso, muy besucón, y yo les doy a todos mis hijos, cada vez que los veo, no se van sin un beso, sin que sepan que les quiero, y que les quiero con locura. Entonces, tienen que sentirse muy queridos. Esa es la práctica. Y la práctica es que te vean rezar. Y gracias a Dios en mi casa tenemos una capilla y nos vamos a rezar todos juntos. Y que te vean no solo ir a misa, sino pasártelo fenomenal y que vean que la fe te lo tomas. Entonces, lo primero es la práctica, porque los niños aprenden del padre, pues si tú lees, acaban leyendo, y si tú tal, entonces eso es lo segundo. Y luego crean preguntas. Entonces, yo también le diría a los padres, entrenaros en vuestra fe, saber contestar las preguntas de tus hijos. Yo me acuerdo, mi hijo Diego me preguntó una vez, papá, entonces si Jesucristo es Dios, Jesucristo tenía ángel de la guarda.
Y yo, contra su padre. Pues no, si Jesucristo tenía... Entonces, pues al final, pues sí tenía ángel de la guarda, otra cosa que no trabajaba mucho, pero vamos, sí tenía... Entonces, aprender de vuestra fe para poder también dar razones de vuestra esperanza a vuestros hijos, porque ellos van a entender, o sea, ellos os van a preguntar sobre vuestra fe. Y además eso te ayuda. Entonces es práctica y teoría, pero las dos. Cuando digo práctica es dando mucho ejemplo, ¿sabes? Y luego lo que Dios quiera. ¿Sabes? Yo conozco magníficas personas cuyos hijos pues no son religiosos y a la inversa también, ¿sabes? Entonces, hay que recordar, hay una de las cosas que yo aprendí en el negocio, es que al final, de los 7 hábitos que decía Steve Covey, el primero es hay que ser proactivo. Significa básicamente que cada uno es el dueño de su propia vida. Dios nos ha dado a nosotros, cada uno, la responsabilidad de nuestra vida. Y los hijos también tienen la responsabilidad de la suya. Se salvan ellos, no les salvamos nosotros. Wow, muchísimas gracias. Así que entonces, amor, ejemplo, formación y valor es lo que necesitan los católicos de hoy en día para evangelizar. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por transmitirnos hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos una vez más. Y no se olviden, por favor, de mandarnos sus sugerencias a esta email que les ponemos en pantalla y, por supuesto, todos sus donativos para que nosotros y ustedes podamos llevar la luz del Evangelio a cada hogar de este país. Que Dios les bendiga.